Buenas noches, teleauditorio. Estamos en su programa Tal Cual y en esta ocasión el tema a tratar tiene que ver con la economía. Recientemente y de manera coyuntural se ha desatado toda una polémica en torno a que si el país está en recesión. Vamos a analizar ciertos parámetros de la economía en el país y para ver si realmente estamos en recesión. Para poder abordar este complejo tema vamos a tener como invitados al economista Gustavo Godínez Vázquez, bienvenido. Gracias, Alfredo. Y al licenciado Alejandro Gutiérrez Martínez, presidente de la Canaco. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Alfredo. Bien, como lo dije, hay una polémica mediática si el país está en recesión. Ha habido varias instituciones como INEGI que ajustaron el crecimiento. Inclusive el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, ha hecho declaraciones en torno a que si el país, obviamente desde el punto de vista gubernamental no estamos en recesión, pero vamos a analizar y yo les pregunto a nuestros invitados, el que quiera empezar, el término recesión, si estamos en recesión o no. Si nos vamos, Alfredo, a las definiciones o explicaciones teóricas, recesión económica quiere decir a que un país ha estado por lo menos dos trimestres, es decir, un semestre, 6 meses de contracción en el PIB. O sea, que ha ido perdiendo de alguna manera el crecimiento. Si lo aplicamos a la realidad, que es lo que nos están comentando los economistas que están a cargo del gobierno, en este caso Luis Videgaray hace público lo que viene siendo desmentir que no estamos en una recesión económica. Dice que simplemente estamos en una situación en donde estamos un poco desacelerados. Pero la recesión económica, si lo aplicamos directamente a lo que dicen los libros de economía, pues sí, es una etapa en donde estamos en una contracción, que estamos cada vez en declive. Teóricamente no estamos ahí, pero a nosotros como ciudadanos no nos interesa tanto la teoría. Nos interesa la práctica, lo que se vive. Si tú le preguntas a un empresario, en este caso ahorita tenemos aquí al licenciado Alejandro que nos va a desmentir eso, ¿verdad? Oye, ¿estamos en un periodo de recesión? Te van a decir, sí lo estamos. ¿Por qué? Porque no se está viendo un incremento en la actividad económica. Cada vez que pasa el tiempo, desde el año de inicios del 2013, nosotros lo podemos ver, que las ventas, que la actividad operativa, que incluso la estabilidad de una empresa, llámese empresa grande o pequeña empresa, ¿qué va a pasar? Está yéndose a la baja. Entonces, eso pues, es recesión. 2013, vamos a 2014, ya van 2 años. Alejandro, con un complemento. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en la definición que nos está dando. Es cierto también que la recesión se siente en el comercio, o sea, en lo práctico. Sí, si nos vamos a lo técnico, estoy de acuerdo, no hay recesión y estamos en un lento crecimiento, que aplica muy diferente en cada zona del país, ¿verdad? No, para Durango no es lo mismo el crecimiento que para Monterrey o para Guadalajara. Pero, y si nos vamos a las ventas, ¿verdad?, del comercio, pues vamos a la baja. O sea, cada vez tienes que trabajar más para obtener la misma utilidad y en más tiempo. También, si tú ves el salario mínimo, ha perdido, o sea, muchísimo el poder de compra. Ese salario mínimo que hace 15 años, vamos a decir, podías comprar la canasta básica y podías mandar a los hijos a la escuela, a lo mejor. Hoy en día no te alcanza ya ni para la canasta básica. Bien, bueno, entonces el auditorio vamos a definir esto. Técnicamente no estamos en recesión. Teóricamente. Teóricamente, bueno, decimos por esto, porque para que haya recesión se requieren 2 trimestres consecutivos de un estancamiento, del cero crecimiento y de una baja. O baja. Bien, entonces aquí lo que nos salva en la teoría que se basa Luis Videgaray y el gobierno federal es de que reportamos un crecimiento en sectores aislados, en el de la automotriz y el manufacturero, en el primer trimestre de lo que va el año en curso. Sí. Por eso esos parámetros técnicamente nos salvan. Sin embargo, hay que mencionar, Alfredo, que lo que nos está diciendo el secretario de Hacienda
pues se está yendo él a la expresión a la definición de las palabras, porque no quiere decir que el PIB sea negativo. Más bien, si tú tienes un crecimiento como cerramos el año 2012, de 3.9, y el siguiente mes del 2013, enero, tienes un crecimiento de 0, pues ahí no hubo un crecimiento, pero tampoco hubo una pérdida, no fue signo negativo, no hubo una contracción, simplemente creció menos. Ahí también hablamos de recesión, ¿eh? Bien, bueno, entonces aquí, para irnos por partes, tú das pie con lo que acabas de decir, a que ahora vayamos más allá de si hay recesión o no. Ya explicamos, esperemos que seamos claros, técnicamente no hay recesión en la teoría de la que partimos, pero en los hechos estamos estancados, que a final de cuentas es lo mismo. Pero ahora vamos a analizar lo que tú dijiste. Hubo un decrecimiento. Ahora vamos a ver los orígenes de lo que es una economía negativa. Vámonos primero a los efectos. Estamos hablando que hay factores o síntomas que pueden decir cuando una economía está entrando en recesión. Estamos hablando, como dices tú, aumento del desempleo. Exactamente. Que genera un círculo vicioso porque esa gente se va a la informalidad, se cae el techo recaudatorio, esos síntomas son palpables, se va quedando el inventario de la manufactura, o sea, no se están desplazando los productos y empiezan a crecer todo lo que son las carteras de crédito. Totalmente. Aquí en México vamos ahora a analizar lo que ha pasado en los 18 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, o sea, la actual. Tenemos un desempleo de un 5%, tenemos una inflación que anda acariciando el 4%, que es lo más alto del índice, bueno, de lo que estamos manejando. Y eso, como dice aquí Alejandro, se traduce en mucho menos poder adquisitivo y tenemos un salario mínimo, yo creo que más bajo que en China, promedio nacional, 65, 66 pesos diarios. Que con esos parámetros la clase trabajadora está excluida de la dinámica del consumo. Y si ese gajo, vamos a decir, poblacional, que son 46 millones, no se integran a la dinámica del consumo, difícilmente se reactiva el mercado interno. Ese es el gran problema de este país desde el punto de vista estructural. ¿Vamos bien? Sí, así es. Ahora yo pienso que ya vimos que no estamos técnicamente en recesión, vimos las consecuencias, los efectos. ¿Qué les parece si ahora analizamos los orígenes? O sea, ¿por qué México tenemos 25 años escuchando que estamos en crisis? Cada vez el poder adquisitivo de las gentes es menos. Tenemos una clase media, lo dijimos en el otro programa, antes teníamos una configuración socioeconómica más piramidal, una clase alta, opulente, media alta, media media, media baja y baja. Y la base de la pirámide. Ahora esa reconfiguración ha cambiado y tenemos una opulencia muy arriba, muy poca, una clase media muy horizontal con muy poco poder adquisitivo. ¿Cuáles creen ustedes que sean las causas que tenemos prácticamente ya un cuarto de siglo más a la que venimos cada vez más bajos? Fíjate, Alfredo, según lo que se ha manifestado en los fenómenos económicos desde hace 30 años, la gente siempre está cuidando, de alguna manera, el factor del empleo. Pero si nosotros nos vamos a grosso modo, existe un desempleo del 5%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas tienen un empleo y lo que les interesa no es tanto el factor del desempleo, sino el factor de su costo de vida, que es la parte inflacionaria. Nosotros hemos tenido la mala fortuna de sufrir grados muy altos de inflación, en donde el costo de vida de la gente es lo que se está luchando por mantener. Llegan políticas fiscales de recaudación o de gravámenes que les afectan mucho al costo de vida de las personas. México cada vez más está yéndose hacia la base de la pirámide que tú mencionabas. O sea, la gente va teniendo que sustituir sus productos que compraba antes por las importaciones baratas. Si ustedes se pueden fijar, existen ya fenómenos que lo podemos ver aquí en la ciudad de Durango, en donde entran tiendas con productos sustitutos mucho más baratos y de mala calidad que ni siquiera son hechos aquí. Entonces, cada vez estamos consumiendo menos también lo que nosotros estamos haciendo. Y eso hace que las cosas empiecen a encarecer. La inflación es un fenómeno que tenemos que analizar. También existe otro fenómeno, el valor de nuestro dinero. El valor de nuestro dinero se determina o se define por la tasa de interés. Si ustedes analizan, las tasas de intereses bancarias son muy bajas.
La gente dice, no, el valor del dinero es muy bajo. Sin embargo, en el mercado afuera no me alcanza. Entonces ahí tenemos una paradoja. Y de hecho ahorita, que más adelante comentaremos una paradoja entre las dos políticas que se usan para poder manipular la economía. El gobierno tiene como instrumento para poder manejar la estabilidad económica dos cosas, lo que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria es lo que viene siendo la emisión de dinero, el control del poder adquisitivo, la inflación, y esa la maneja el Banco Central, que en este caso es el Banco de México a cargo de Agustín Carstens. La política fiscal la maneja la Secretaría de Hacienda, en este caso Luis Videgaray, pero los dos están trabajando al revés. Ese es un problema que debemos de estar analizando. Bien, comentario, Alejandro. Bueno, como dice Gustavo, es muy cierto eso. Aquí también hay que aumentarle que de ese 5% de desempleados dentro de la población activamente económica, de cada 10 mexicanos que pueden estar trabajando, 6 están en la informalidad, ¿verdad? Y allí caemos también en que esos 6, como no hay algo que recaude impuestos, lo que sea, pues allí queda todo ese dinero que se está manejando en la informalidad, no entra a las arcas, ¿verdad? Por algún tipo de impuesto, pues ahí está perdiendo, como podríamos decir, ahí la casa pierde, ¿verdad? Totalmente. Entonces, totalmente. Y es una base y es algo que ha ido creciendo conforme los años, la informalidad, ¿sí? Hay que preguntarnos, ¿por qué está creciendo, verdad? ¿Por qué se ha ido haciendo más grande? ¿Por qué tanta gente está viviendo, pues, fuera de la ley, podemos decir, ¿verdad? Bien. Bueno, decir fuera de la ley es estar en un estado de anarquía, sí. Porque es estar al margen de las instituciones. Y esto es anarquía, porque de 10 mexicanos económicamente activos y 6 están en la informalidad, estamos hablando ya de una anarquía. Aquí estamos ahorita ante el auditorio invitados en la parte del programa de analizar el origen de esta negativa economía ya estructural. Aquí complementaron lo que dice Gustavo Alejandro, quiero decir, la relación ahora sí que de codependencia económica con Estados Unidos, porque eso es lo que Estados Unidos estamos ligados desde yo creo que medio siglo. Estados Unidos ahorita su economía está estancada y eso ha hecho que México también pues va de la mano. Ahorita tú decías, Gustavo, ahora complementando lo que dijo Alejandro, la informalidad que analizamos, nomás quiero decir ahorita, pues, ¿por qué tanta informalidad? ¿Cuál fue el origen de la misma? Pues es corrupción, o sea, es clientelismo político. Yo he puesto el ejemplo en el Distrito Federal, lo que le llaman el dragón amarillo, hasta las esquinas están concesionadas a los franeleros. Y todos ellos se reportan con el PRD, porque es el clientelismo político, y en la dinámica electoral ellos tienen que trabajar. Y tú dices una cosa, Alejandro, ellos, desgraciadamente los informales sí pagan una cuota, pero va no al erario público, sino a los partidos o a los grupos de poder. Entonces, exacto, ahí es donde vemos cuál es el origen, y eso ya es parte del andamiaje, y no se toca la informalidad porque decíamos hace el siglo pasado era un mal necesario, que ahora ya es un Frankenstein que está carcomiendo a la economía formal. Otro de los orígenes y muy criticado es la reforma fiscal que pusieron. Y aquí te invité una vez, Alejandro, y platicamos lo que ya está pasando ahorita, tú lo venías vaticinando en aquel tiempo. Es una reforma fiscal que inhibió las inversiones, quitaron estímulos, le bajó también el poder adquisitivo a las personas, porque Hacienda te dijo, tú tenías 10 pesos, ahora te voy a quitar 3, porque yo se lo voy a repartir. O sea, Hacienda le hace al chucho roto al Robin Hood. O sea, vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, pero nunca nos dicen cómo lo reparte. Y ahí está esa lógica. Y tú podrías decir, ¿sabes qué? Los ricos de alguna manera pues van a darle a los pobres para que gasten en donde están los ricos, pero no, van y lo gastan con el informal. Por eso. O sea, es un círculo vicioso. Sí, aquí estamos analizando, las causas por qué estamos en una economía negativa y por qué, vamos a decirlo así, hay rubros que son para cuestionarnos. Aquí entra otro factor, los programas asistencialistas, desde que se inauguraron con Salinas de Gortari. Todos esos programas que ahora retomó con mucho ahínco Peña Nieto, no dejan de ser asistencialistas. En este país la pobreza es negocio, desgraciadamente, entonces se administra la pobreza. Y ahora todos estos programas que estamos viendo con Rosario Robles, es la misma gata pero revolcada.
que lo que tenemos desde hace un cuarto de siglo, asistencialismo, o sea, les vamos a repartir dinero a los pobres para que mediáticamente subsistan, pero mi pregunta es, ¿estamos haciendo infraestructura? ¿Estamos creando dinámicas económicas? No, eso es parte del origen de esta problemática a lo que nos ha llevado. Espero, teleauditorio, ser claros. Tenemos una codependencia con Estados Unidos, tenemos una informalidad que está ligada a lo político que carcome a la economía formal. Se hizo una reforma fiscal lesiva que realmente no está beneficiando, simplemente vino a agudizar lo que le llaman el centón económico, porque ahora tú dijiste una cosa muy importante, Gustavo. Se dejó la administración federal pasada y traemos una inercia, un crecimiento de un 3.9%. En la coyuntura del cambio, o sea, en el 2013, se da un centón y caemos a un punto. Y esto ha sido criticado por las malas decisiones en su momento del Ejecutivo Federal. Cuando retoman el poder, prácticamente la economía se contrajo. Ese fue un error garrafal coyuntural, que es lo que le llaman el centón económico. Totalmente. Entonces ahora cabe ya entrar en otra fase del programa y vamos a ver ahora cuáles serían las soluciones. Porque aquí Videgaray el otro día dijo que, y Peña Nieto, y que, como diciendo, prepárense, ajustense los cinturones, porque ahorita como estamos muy tranquilos, pero la economía va a tener un despegue, o sea, como estamos muy abajo, vamos a subir más arriba como si fuera una rampa, como si anduviéramos en un carro. Yo les preguntaré a ustedes, ¿qué alternativas de soluciones le ven a esto? Mira, la economía, por lógica, desde siglos atrás siempre se maneja por ciclos. O sea, siempre va a haber crisis y luego va a ir periodo de recuperación, pero no podemos dejar eso a la misma inercia, ¿verdad? Aquí tú mencionaste un factor muy importante, que es la dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos maneja una política de libre, está abierta, digámoslo así, es capitalista. Ahorita en Estados Unidos también está sucediendo el hecho de que la confianza del consumidor está bajando, porque están encareciéndose los precios. Y quiere decir, están dejando de consumir. Nosotros no vamos a decir que nuestras crisis se ocasionan directamente porque Estados Unidos está mal. Sí nos llega a pegar, nosotros somos uno de los principales aliados comerciales de eso. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos un tratado de libre comercio con muchísimos países, no nada más con Estados Unidos. Podemos buscar por ahí también ser autosustentables. Tú manejaste mucho lo de los programas asistenciales. Se debe de hacer un programa asistencial que fomente y impulse el emprendedurismo social. No es imposible que tú le sigas dando pescado a la persona que tiene hambre, enséñale a pescar, pero no se hace. Se crea un Instituto Nacional del Emprendedor, pero es lo mismo, nada más que está restringido a que tengas un buen historial crediticio, y si no lo tienes te doy un apoyo de 20,000 pesos. Con 20,000 pesos tú no vas a hacer una empresa. Pues no, o sea, no pones ni el pendón en la calle. Exactamente. Y luego, para poder hacer una de alguna manera más didáctico esto, que se crea ahora una reforma fiscal. En esa reforma fiscal, pues el matiz es totalmente recaudatorio. Cuando un gobierno va a recaudar, quiere decir que la economía tiene mucho circulante. Lo recaudo para de alguna manera contraer el flujo efectivo y evitar la inflación, pero nosotros estamos en la situación contraria. Es por eso que les comentaba que estamos haciendo una cosa diferente a la que debemos de hacer. Y le estamos quitando a las 4 personas que sí son aportadoras a la economía formal. Entonces, tú recaudas, creas un régimen, cancelas lo que viene siendo el régimen de pequeño contribuyente, el famoso REPECO, creas el régimen de incorporación fiscal, pero son los mismos 4. Entonces le estás quitando a los mismos. El otro 6 sigue igual. ¿Qué es lo que debe de hacer? Lo que se hacía con las teorías keynesianas que decían, ¿sabes qué? Si la economía anda mal y tengo mucho comercio informal, tengo que hacer impulsores de emprendedurismo. Tengo que de alguna manera incorporarlos haciendo incentivos para eso. Bien. Y sí se empezaron a crear. A ver, ¿tú un complemento, Alejandro? Bueno, mira, yo pienso que para que esto se dé, también el gobierno le está apostando mucho a la reforma energética. Pero esa reforma no va a funcionar si no se aprueban buenas leyes secundarias que le den confianza al inversionista, ¿verdad? Y también te voy a decir, o sea, yo creo que hay que darle marcha atrás a esa reforma fiscal, y no nomás darle marcha atrás, sino en todos los sectores de gobierno, ya sea municipal, estatal y federal,
checar qué incentivos están dando para apertura de nuevos negocios. Porque ahorita, te puedo decir, hay miles, bueno, no miles, pero hay muchos reglamentos, muchas licencias de apertura, muchos reglamentos en protección civil, costos que encarecen el abrir las empresas, y no nomás encarecen el abrir las empresas, sino que llevas mucho tiempo en hacer jalar. O sea, tú hablas de simplificación administrativa. Totalmente, y que se simplifique y que se haga un núcleo, que se junte el gobierno municipal, estatal y federal, porque fíjense, todos te piden diferentes cosas. Es un interesante ángulo que estás vertiendo y lo hemos analizado aquí en este programa y hemos llegado a la conclusión de que no se hace la simplificación administrativa porque cada requisito es una cuota. O sea, tú pagas en cada cuota y el gobierno necesita recaudar. Entonces, en cada campaña política es muy rentable el tema de la simplificación administrativa. De hecho, es una bandera siempre. Claro. Y luego a la hora de que entran a la administración pública no lo hacen. ¿Por qué? Porque entonces, vamos, un trámite, lo hemos dicho, para X te cuesta 300 pesos, el otro trámite 200. Entonces, si tú ves toda esa caparazón, todas esas aristas de trámites, es un mundo de dinero que ingresa. Esa es la razón por que yo creo que no lo quitan. Pero retomando lo que dices tú, la reforma energética, vamos a decir ahorita, el gobierno federal y en esta coyuntura mediática le ha sacado mucha rentabilidad política al tema de las reformas. Y se habla que la energética es la mamá de todas y va a ser la que nos va a proyectar. Más que aquí vamos a decir lo siguiente, ya lo dijeron los senadores en un acto de sinceridad que raro en ellos, dijeron que con la reforma energética no va a bajar la gasolina. Y yo le añado lo del gas, lo de la energía eléctrica. ¿Por qué no va a bajar la energía eléctrica? Porque en Estados Unidos el pie cúbico de pie de gas vale $3 y puesto aquí, importado por barco, $15. Y con el gas se hace la electricidad, entonces técnicamente no la pueden bajar. Entonces, esos parámetros que son básicos y que tienen ahogada la rentabilidad de las empresas, porque tú platicas con una persona y dice, oye, fíjate que yo tengo este negocio y al último ya con esta nueva tributaciones y con todo lo que pago de luz y todo, no tengo utilidad. Antes hablábamos de que un peso lo hacías con 60 centavos, te quedan 60, 40 centavos de utilidad, ahora un peso lo haces con 95, 99 centavos, te queda un peso de utilidad, o sea, nomás le estás dando vuelta al dinero. Entonces, no sé, estamos en la fase de decir, ya dijimos que no estamos en recesión, pero sí estamos estancados. Ya analizamos las consecuencias, una alta inflación, etcétera. Ya hablamos del origen de la problemática, estamos en las soluciones. Otra solución que el gobierno federal propuso o ha propuesto, que en teoría a mí se me hace muy buena de aplaudir, es el Plan de Infraestructura Pública 2014-2018. El gobierno le está apostando a reactivar la economía con esa inversión, ¿no? De 7.7 billones de pesos. No más que aquí una gran pregunta es que ese recurso no existe. ¿Por qué 7.7 billones de pesos es el doble de inversión que sería de todo el gobierno de lo que fue de Felipe Calderón? Aquí la pregunta es que ese dinero es virtual. Entonces está muy aventurado, pero como todo ya le sacamos mucha rentabilidad política. Aquí este es otro de lo que le está apostando el gobierno para activar la economía. De hecho, el gobierno acaba de aumentar su endeudamiento y tenemos una deuda externa más grande para poder solventar esos gastos. El problema es que tenemos una máquina muy grande y muy costosa y que genera rentabilidades bajas. Es como si ahorita anduviéramos en un carro de esos custom de hace 50 años. O que tú hablas de la máquina del aparato gubernamental. El aparato gubernamental es muy costoso. Es oneroso, es grande. Es muy grande. Y hay estados de la República en donde los trabajos de gobierno representan el 50% de las personas empleadas. Entonces, ahí necesitamos impulsar el sector privado. No esperando a que las personas decidan invertir y aventarse con un emprendimiento, sino de alguna manera impulsar, atraernos ese sector informal y formalizarlo. Con el régimen de incorporación fiscal se ha quitado el recurso que va para los estados y se trajo a manera federal. Entonces, el estado que vive de alguna manera con muchos empleados de gobierno, pues va a estar a expensas de esta máquina. Entonces necesitamos de alguna forma diversificar y distribuir las riquezas equitativamente. O sea, aquí estaríamos hablando de una reconfiguración de todo el aparato. De algún modo. Que ahí, Alejandro, no sé si estás de acuerdo que también iría a lo que le llamaba López Obrador el plan de austeridad republicano. O sea,
vamos a decir que en todo lo largo y ancho de toda administración pública, estoy hablando de los puestos altos, de los funcionarios de nivel alto, pues ahora sí que bajarles el sueldo, porque estamos hablando que también hay unos sueldos que son de insulto y que no obedecen a la realidad del país. Ya lo hemos analizado cuánto gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, creo que 600,000. O sea, es una cosa, gana más que Peña Nieto, 300,000 pesos gana un senador, y ahí sí le vamos dando, nos vamos a ir, y ya no hablo del abanico de prestaciones, que también es otro mundo de dinero. O sea, como dices tú, tenemos una administración, un aparato gubernamental muy oneroso, y vamos, estructuralmente muy obeso. Entonces, esa sería otra de las soluciones. Entonces, estamos hablando ya, para ir haciendo unas conclusiones, si queremos que este país cambie, pues estamos hablando de cambiar prácticamente toda la estructura, todo el régimen, de todo el modelo económico. Porque, como dice Alejandro, tendríamos que hablar de cómo hacer que los informales transiten a lo formal. Que ahí es, ahora sí, prácticamente acabar con el clientelismo político, y ahí es donde yo ya pierdo todas las esperanzas. Sí, o sea, atacar la informalidad, reestructurar el aparato, hacerlo menos costoso, partiendo de bajar los sueldos, etcétera. Y otro punto que yo también, y tú, Alejandro, has hecho comentarios que generaron mucha polémica en su momento: ¿cómo es posible que en este país tercermundista tengamos que subsidiar a los partidos políticos? Sí sabían que aquí los mantenemos. Claro, en Estados Unidos se mantienen de donaciones. De donaciones. Aquí mantenemos a los partidos políticos. Y ahora resulta que en esta nueva reforma política electoral, ahí tenían su guardadito, porque también ya se canalizaron un alto recurso, que lo del bono de los magistrados ahora resulta que fue un distractor, porque realmente lo que hicieron es un atraco. Y aparte que quedaron los consejeros con pensión vitalicia. No, se los derogaron. Bueno, pues eso al principio, ¿verdad? Se dieron cuenta y ellos mismos hasta se sintieron mal, ¿verdad? Y dijeron, oye, no queremos eso. Pero sí te puedo yo decir que el país, para que avance, necesitamos sí ver con lupa las reformas fiscales, que ellos ya se dieron cuenta que no funcionaron. Y que no salga el INEGI para que dé datos, para que el mismo gobierno tenga que retomar y de lo que ya ellos sabían, que no iba a haber un crecimiento. Ya cuando salen los datos duros, ¿verdad?, de INEGI, porque INEGI, gracias a Dios, es algo muy confiable, sus datos son sumamente confiables. Entonces, ya se retractan, ¿verdad? Entonces, queremos que esto funcione. Bien. Bueno, pues terminamos el programa. Yo les agradezco a ambos. No me resta más que concluir, más allá de estar en la polémica, que si es recesión o no, debemos ir a un análisis de fondo para crear, yo creo que prácticamente un nuevo modelo económico que tenga un crecimiento sostenido y sobre todo que genere riqueza distributiva para beneficiar el poder adquisitivo de las mayorías. Con eso terminamos el auditorio. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a nuestros invitados. No, gracias, Alfredo.